Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de sintaxis en donde vamos a aprender acerca de las funciones sintácticas. ¿Se acuerdan de los sintagmas? Del sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Sintagmas que corresponden a grupos de palabras que giran alrededor de una palabra principal. Bueno, esos sintagmas van a cumplir ciertas funciones dentro de la oración. Y eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Pero antes de empezar, recordemos dónde estamos situados en el estudio de la sintaxis. Ya aprendimos lo que eran los morfemas y cómo las palabras están constituidas por morfemas. También aprendimos las categorías gramaticales en las que se clasifican las palabras, sustantivos, verbos, adjetivos. Y luego revisamos cómo esas palabras se agrupan en sintagmas, sintagma nominal, verbal, adjetival. Ahora vamos a mantenernos acá en este nivel del sintagma para estudiar qué función cumplen esos sintagmas dentro de la oración. Y más adelante vamos a estudiar la oración simple y luego la oración compuesta. Pero por ahora mantengámonos en el estudio de la sintaxis. Lo mismo, pero con otras palabras. Sabemos que las letras y los sonidos son la unidad mínima de la lengua, que esas letras y sonidos se agrupan para formar palabras, las palabras se agrupan para formar sintagmas y los sintagmas se agrupan para formar oraciones. Y lo que vamos a estudiar va a ser los sintagmas en relación con la función que tienen dentro de la oración. Lo mismo, pero con otras palabras. Las palabras se agrupan en sintagmas y esos sintagmas van a cumplir una función al interior de la oración. Pongamos un ejemplo. En la oración llegará el lunes, sabemos que el sintagma verbal es llegará y el lunes es el sintagma nominal. Ok, pero ¿qué función cumple, por ejemplo, este sintagma nominal al interior de esta oración? Bueno, si completamos un poco esta idea y decimos, por ejemplo, Ana llegará el lunes, en este caso el lunes está haciendo alusión al tiempo. Y entonces la función de el lunes, del grupo nominal el lunes, es una función de expresar temporalidad. Pero en la siguiente oración tenemos llegará el lunes y volverás al trabajo. En ese caso estamos hablando del lunes. El lunes es el que va a llegar, es el que está realizando la acción de llegar. De manera que en este caso el grupo nominal, el lunes, va a tener la función de sujeto. Entonces, cada uno de los sintagmas que conocemos van a tener una o varias funciones al interior de la oración dependiendo de la relación con los otros sintagmas. ¿Qué tipos de funciones pueden cumplir los sintagmas? Bueno, tenemos la función de sujeto, de complemento directo, indirecto, circunstancial, preposicional, o también puede tener la función de atributo. Vamos a ir mirando uno por uno, pero en la clase de hoy nos corresponde específicamente estudiar la función de sujeto. ¿Qué sintagma cumplen la función de sujeto? ¿Y qué significa la función de sujeto? Eso es lo que vamos a ver hoy, así que mantente ahí, no te lo pierdas. El sujeto. Pongamos por caso la oración, la gente muere del coronavirus. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Pues si pensamos quién realiza la acción de morir, sería la gente. La gente es el sujeto y muere de coronavirus es el predicado, el resto de la información que se está expresando con relación a esa gente que sería el sujeto. Otro ejemplo, los niños juegan fútbol. Quienes realizan la acción de jugar son los niños, así que los niños son el sujeto. Y ahí te dejo un link para que revises algo más con relación al predicado, porque la oración se va a dividir siempre en sujeto y predicado. Estamos estudiando la función de sujeto y por tu cuenta vas a estudiar lo que significa el predicado, que básicamente es todo lo que no es sujeto, por ahora. Otra oración. El niño canta una canción. Quien realiza la acción de cantar es el niño. Así que el niño es un grupo nominal con función de sujeto. ¿Cómo sabemos que es un grupo nominal?
Pues porque son dos palabras y la más importante es un sustantivo, así que es un grupo nominal. ¿Cómo sabemos que tiene la función de sujeto? Pues porque está expresando la persona que realiza la acción. En este caso sería el niño. Pero el sujeto también puede ser un grupo nominal formado por una sola palabra, como en este caso María. Quien escribe un artículo para su blog es María. María realiza la acción, luego María es el sujeto. Y aquí tenemos otras oraciones. Si nos fijamos en el sujeto, vamos a darnos cuenta que en todos los casos, bueno, en los tres primeros, el sujeto es un grupo nominal. Y del lado del predicado, miren, la primera palabra que tenemos es un verbo conjugado. Así que muchas veces vamos a encontrar que el predicado arranca donde está el verbo conjugado y el sujeto termina antes del verbo conjugado. Eso pasa en las oraciones simples más sencillas. Después miramos ciertos aspectos más complicados. Por ejemplo, la última oración. Fíjense que no parece haber un sujeto, porque de una vez está el verbo conjugado, voy al colegio. Pero en español tenemos la posibilidad de elidir, omitir, suprimir el sujeto. No necesitamos decirlo porque la flexión verbal nos da información acerca de quién es el sujeto. Sabemos que si decimos voy al colegio, estoy hablando de la primera persona del singular, yo voy al colegio. Si dijese vas, entonces sería la segunda persona del singular, tú vas al colegio. O él va al colegio, nosotros vamos. La flexión verbal determina de quién hablo. Y entonces en español podemos elidir el sujeto. Lo inferimos de la flexión. En este caso tenemos un sujeto elidido que sería yo. Tenemos otros ejemplos. Ana estudia español, el niño es creativo. Ana y el niño son grupos nominales que tienen la función de sujeto en tanto que expresan la acción determinada por el verbo. Pero bueno, ¿cómo vamos a reconocer el sujeto? Porque ustedes se imaginarán que no siempre vamos a tener oraciones simples como el perro juega en el parque, en donde lo que está antes del verbo conjugado va a ser sujeto. No siempre va a ocurrir así. Así que necesitamos otras pistas para determinar dónde está el sujeto de la oración. Y la pista más importante, ojo, muchachos, por favor, tomen nota de esto, no se les olvide, grábenlo en su memoria, pilas. La pista más importante es que primero tenemos que identificar el verbo conjugado porque el sujeto siempre, acá en la China, siempre va a tener concordancia con el verbo. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo. Esa es la clave. La primera clave, la más importante de todas. Primero identificamos el verbo conjugado. En este caso sería afectaron. ¿Y qué otros grupos nominales tenemos que estén en plural? ¿Quiénes afectaron? Ellos. Ellos afectaron. Necesitamos un plural en tercera persona. Y encontramos que en este caso quienes afectaron fueron varios escándalos. Varios escándalos afectaron la popularidad del primer ministro. Varios escándalos es un grupo nominal que tiene la función de sujeto porque concuerda en número, plural, y persona, tercera, con el verbo. Ambos entonces, tanto el verbo como el sujeto, están en tercera persona del plural. En este caso, entonces, lo primero, identificar el verbo conjugar, que sería acaba de otorgar. Ahí hay una perífrasis verbal que pueden buscar en Google, que es una perífrasis verbal. Básicamente son verbos unidos, que trabajan juntos. ¿Quién acaba de otorgarle el primer lugar a Bogotá? El World Animal Protection. Fíjense que ambos están en tercera persona del singular. El World Animal Protection sería el sujeto y acaba de otorgarle es el que hace el papel de verbo conjugado. Sigamos. En esta oración vive es el verbo conjugado. ¿Y quién vive? Bueno, la costa atlántica. La costa atlántica vive. Perfecto.
Podrían volver. ¿Quiénes? Las castas de familias con cuestionamiento. Miren que en el primer caso está en singular y en el segundo caso está en plural. Y concuerdan sujeto y verbo. Pero ojo, que el sujeto no necesariamente es una sola palabra como María o el niño. El sujeto puede tener mucha más información, como en este caso. ¿Quién lanzó su primer libro? Pues quien lanzó su primer libro fue Christian Biffin, uno de los influencers de viajes más reconocidos en Colombia. Todo eso es el sujeto. Si yo llegara a decir que el sujeto es únicamente Christian Biffin, ¿qué hago con uno de los influencers de viajes más reconocidos en Colombia? ¿Cómo lo clasifico? ¿Dónde lo pongo? No tengo cómo. Así que necesito armar el sintagma nominal completo, ver qué palabras giran alrededor de ese nombre y todas ellas como grupo van a tener la función de sujeto. Por eso fue que estudiamos sintagmas antes de estudiar funciones sintácticas, para que tengamos claridad cómo las palabras se agrupan y todas ellas van a tener la misma función, todas las que están en el mismo grupo. Así que el sujeto puede ser un pronombre, yo, también podría ser un grupo, como el patito feo, pero también podría ser muchas palabras como en este caso. Segunda pista para reconocer el sujeto. El 80% de las veces, el sujeto está en posición preverbal. Es decir, primero escribo el sujeto y después escribo el verbo, como los ejemplos que hemos estado mirando y estos que tenemos acá. Varios escándalos afectaron, eso está antes del verbo, el World Animal Protection primero y después el verbo, acabo de otorgar. La costa atlántica primero y después el verbo conjugado be. No siempre, porque a veces, y en español es posible, perfectamente posible, colocar el sujeto en el medio o al final. Entonces yo puedo tener una oración como la luna es hermosa y la luna es el sujeto porque de ella es quien digo que es hermosa. Pero yo también podría decir es la luna hermosa o es hermosa la luna. O como acá, yo puedo decir los niños juegan en la plaza, juegan los niños en la plaza o en la plaza juegan los niños. Se entiende de todas maneras. Lo que no puedo hacer es separar el grupo nominal y decir como los juegan niños en la plaza. No, allá no puedo. Pero cojo el grupo nominal que tiene la función de sujeto y lo puedo poner al principio, en el medio o al final y eso no tiene por qué ser un problema gramatical. Entonces, ojo, por lo general el sujeto está en posición preverbal, pero no es así siempre. Ok, entonces, el sujeto va a concordar en número y persona con el verbo. ¿Cómo así número? Singular o plural. ¿Cómo así persona? Primera, segunda o tercera. Entonces, ¿cuál es la primera persona del singular? Yo. ¿Y la primera persona del plural? Nosotros. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Tú. ¿Y la segunda persona del plural? Ustedes. Bueno, repasen esas conjugaciones por si no las tienen muy claras. Ahora, vamos a mirar cómo se pueden clasificar los sujetos para también con eso entender mejor cómo funcionan dentro de la oración y cómo reconocer. Vamos a mirar tres cosas. La primera es que el sujeto va a tener unas categorías gramaticales específicas. Que el sujeto va a tener un comportamiento específico cuando está en voz activa o pasiva y que el sujeto se puede clasificar según el contenido fonético. Vamos a mirar primero lo primero. La categoría gramatical del sujeto. El sujeto, ojo, importante, esto también es muy importante para tomar nota, el sujeto únicamente se realiza con sustantivos como María, perro, o grupos nominales, como mi amiga María o el mejor perro de la casa. Por ejemplo, en este caso, si encontramos el verbo, será, ¿quién será? Colombia. Colombia será. Colombia es un sustantivo que es un grupo nominal que tiene la función de sujeto, porque concuerda en número y persona con el verbo.
En este caso, ¿cuál es el verbo conjugado? Aprendieron. Muy bien. ¿Quiénes aprendieron? 5 familias del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Todo eso. Yo no puedo dejar por fuera a Cundinamarca o municipio o a 5, porque entonces la idea me queda como coja. Entonces, en este caso, 5 familias del municipio de Jerusalén, Cundinamarca, es un grupo nominal. Sabemos que es grupo nominal porque gira alrededor de la palabra familias, que es su sustantivo, y ese grupo nominal va a tener la función de sujeto. Aquí tenemos algunos grupos nominales que podrían en un determinado momento también ser sujetos de una oración. Los sujetos también pueden ser pronombres o grupos pronominales. Como en este caso, el verbo es soy, entonces yo soy o yo no soy. Yo es el sujeto. Alguien lo hará. Hará del verbo hacer, yo haré, tú harás, él hará. Hará, ahí está. Tercera persona del singular. ¿Quién es ese que hará? Pues alguien. Acuérdense que alguien es un pronombre indefinido. De hecho, aquí les dejo la guía de pronombres que pueden encontrar y vamos a mirar que ese alguien del que hablábamos ahorita es un pronombre indefinido, igual que todos o ninguno o nadie. Los sujetos se realizan con sustantivos o pronombres, o con grupos nominales o grupos pronominales. Es decir, nunca jamás en la vida, por ninguna circunstancia, vamos a tener un adjetivo como sujeto, a no ser que esté sustantivizado, como el bello es el mejor de todos, o como el correr de la vida pasa ligeramente. Ahí tenemos adjetivos o verbos nominalizados o sustantivados, que entonces, claro, tendrían la función de sujeto, porque están sustantivados. Pero nunca jamás voy a decir que corrimos en el parque, corrimos es el sujeto. No, porque el sujeto solamente puede ser realizado por un sustantivo o un pronombre y corrimos es un verbo y además está conjugado. Tampoco voy a decir corrimos en el parque, entonces en el parque es el sujeto, porque en es una preposición. En el parque es un grupo preposicional, así que no puede ser sujeto. En la oración corrimos en el parque, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros es el sujeto. Corrimos es el verbo y en el parque vamos a ver luego que va a ser una circunstancia del lugar. Entonces, ojo, primera pista para identificar el sujeto, concuerda con el verbo. Segunda pista, tiene que ser un grupo nominal o un grupo pronominal. No hay de otra. Aquí tenemos otros ejemplos de grupos pronominales que realizan la función de sujeto. Y además, vamos a mirar cómo el sujeto actúa de manera diferente cuando la oración está en voz activa o en voz pasiva. De hecho, esto es una de las formas que tenemos para reconocer o para verificar que algún grupo nominal efectivamente está cumpliendo la función de sujeto. ¿Cómo se pasa de la voz activa a la voz pasiva? Fácil. Usted coge la oración. Los niños rompieron el vidrio. Rompieron es tercera persona del plural. Es decir, que los niños es el sujeto. Los niños sujeto rompieron verbo principal conjugado y el vidrio, bueno, fue lo que fue roto por los niños. Vamos a pasarlo a pasiva y eso implica darle la vuelta. ¿Cómo le damos la vuelta? Lo que teníamos como sujeto, los niños, lo pasamos para el final. Lo que teníamos como objeto, el vidrio, lo pasamos al principio. El vidrio, los niños. Y el verbo que está en presente del indicativo, lo vamos a convertir en voz pasiva. ¿Cómo se convierte un verbo en voz pasiva? Fácil. Coges el verbo ser y añades el verbo principal de la oración en participio. Entonces aquí podríamos decir, el vidrio fue roto por los niños. Fue, que es el verbo ser conjugado según el sujeto, y roto, que sería el participio de romper.
porque acuérdense que no es rompido, es roto, es un verbo irregular. Lo mismo ocurre con otros ejemplos. El profesor felicita al alumno. El profesor es sujeto porque, primero, es un grupo nominal. Segundo, concuerda con el verbo, porque ambos son tercera persona del singular. Y tercero, lo puedo convertir en el objeto en una voz pasiva. Y me queda, el alumno es felicitado por el profesor. Y así tenemos varios ejemplos a los que ustedes le pueden dar pausa al video, revisar cómo funciona ese intercambio y si hay alguna duda, me preguntan. Miremos esta misma información de manera más esquemática. Si yo tengo la oración, el viento derriba el árbol, yo digo, profe, el sujeto es el viento. Y yo te preguntaré, ¿y por qué? Y tú me dirás, por 3 razones, básicamente. La primera, el viento es tercera persona del singular y derriba está conjugado en tercera persona del singular. Así que, voilà, concuerdan. Pero además hay otra cosa, y es que, bueno, está en posición preverbal. Y además, el viento es un grupo nominal, porque viento es un sustantivo. Y además, yo puedo pasar el viento derriba al árbol y lo puedo convertir en el árbol es derribado por el viento. Ese viento se ha convertido en el complemento de la oración en voz pasiva. Si yo puedo hacer eso y la oración me queda bien, ahí tenemos el sujeto. Imagínense que dijera, en el parque corrimos. Y ustedes me van a decir, profe, en el parque es el sujeto. Y yo les voy a decir, así, conviérteme esa oración a pasiva. ¿Cómo quedaría? En el parque corrimos. ¿Cómo sería? ¿Fuimos corridos en el parque? Es como raro. Nosotros corrimos en el parque. En el parque fuimos corridos nosotros. No, no sea no. ¿Por qué no? Pues porque en el parque no puede ser sujeto. ¿Por qué no? Porque es un grupo preposicional. Porque no es el parque quien está realizando la acción de correr. Y porque no lo puedo convertir a voz pasiva porque me queda raro. Entonces ahí está la prueba. Acá tenemos otros ejemplos que igual le pueden dar pausa al video, revisar cómo están funcionando y si no entienden algo, me preguntan. En inglés se puede hacer igual para identificar el sujeto. Y también existe la forma de la construcción de voz pasiva en inglés. Listo. Entonces, los sujetos siempre van a concordar con el verbo. Los sujetos van a ser siempre sustantivos o pronombres. Los sujetos van a poder convertirse en el objeto de la oración cuando la paso a voz pasiva. Y nos falta ver el contenido fonético de los sujetos. ¿Cómo así? Fácil. ¿Lo digo o no lo digo? Si lo digo, es un sujeto expreso. Si no lo digo, es un sujeto tácito. Y ya está. ¿Cómo funciona el sujeto expreso? Pues como lo hemos estado viendo desde que empezamos este curso, esta clase. Los niños juegan, mi mamá come, el perro ladra. Ahí está, los niños, mi mamá, el perro, lo estoy diciendo. Ese es el sujeto. Pero yo podría no decirlo. Y podría ser como, por ejemplo, escribí todo el día. ¿Quién? A ver, yo escribí, tú escribiste. Ah, yo escribí. Habremos amado toda la eternidad. ¿Habremos amado quién? A ver, yo habré, tú habrás, él habrá, nosotros habremos. Nosotros. Ahí está. Cantaron una canción. Yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, ellos cantaron. Ah, también podría ser ustedes cantaron, porque ustedes cantaron y ellos cantaron. Ahí necesitamos más información, pero el sujeto puede ser o ustedes o ellos. No hay de otro, no puede ser yo, por la flexión verbal, como lo decíamos al principio. Si no lo digo, es un sujeto tácito. Cantamos todo el día, estudiamos sintaxis, compré un jarrón. No lo digo, no digo quién fue el que lo hizo. ¡Ojo! Advertencia, warning, hey, el que está dormido, please, attention. Atención. Yo podría decir
Él jugó en el parque. No estoy diciendo quién es él, pero él es un pronombre y él es el sujeto y está ahí. Entonces es sujeto expreso. Es decir, no quiere decir que porque el sujeto sea un pronombre, entonces va a ser sujeto tácito. No. El sujeto es tácito solo cuando no lo menciona. Y es expreso siempre que lo menciona. Lo puedo mencionar como un sustantivo, el perro, o lo puedo mencionar como un pronombre. Él, o ella, o nosotros, o alguien, o ninguno, o todos. ¿Listo? Ok. Eso es lo que tiene que ver con el contenido fonético. Es decir, si lo digo, sería un sujeto explícito, como el arquitecto diseñó un edificio, o lo que sería lo mismo, él diseñó un edificio, o no lo digo, y entonces sería un sujeto tácito, como en bebieron alcohol y se enfermaron. ¿Quiénes? Pues a ver, yo bebí, tú bebiste, él bebió, nosotros bebimos, ellos bebieron. Ellos